Hola a todos, desde La Habana, Cuba, ya les saluda Rita Elena para presentarles Panorama Semanal, una propuesta de Prensa Latina Televisión siempre a su alcance. Y con un acercamiento a los principales títulos informativos de hoy, ya comenzamos. Conoceremos todo lo relacionado con el Festival de Poesía, visitaremos el Hotel de la Rusa en Baracoa y lo invitamos al Museo del Automóvil en el corazón de La Habana. El 15º Festival de Poesía se celebró en La Habana para el beneplácito del público cubano. Este evento reunió a poetas de todo el mundo, quienes entre homenajes y talleres realizados declamaron muchas de sus obras en sus idiomas. El periodista Raimundo Urréchaga tiene los detalles. Todas tienen un halo de suave melancolía. Tarde de sorpresas y homenajes, desprendimientos y compromiso fue la que vivieron los presentes en la velada inaugural del 15º Festival Internacional de Poesía de La Habana, efectuada en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital cubana. Pero uno de los momentos más emotivos fue la entrega del premio Rafael Alberti a los destacados poetas Waldo Leiva de Cuba y el colombiano Fernando Rendón. Es un premio para la poesía como expresión de la unidad luminosa del espíritu humano que triunfará sin duda. En los momentos de mayor estertor del capitalismo surge Cuba como la fuerza espiritual, cultural y política del mundo. El evento estuvo dedicado en su reciente edición a los pueblos bolivarianos en el bicentenario de sus luchas independentistas, quienes con el fuego libertador inspiraron no solo a poetas, sino a toda Latinoamérica en su búsqueda por obtener la verdadera soberanía. La cita contó además con la presencia de destacadas figuras de la cultura de la isla y de otras partes del mundo. Los poetas que organizamos esta humilde fiesta, bien sabemos que hemos sido, en el mejor de los casos, afortunados mediadores de la lealtad con Cuba, que asiste a los que defienden, muchas veces en difíciles circunstancias, el derecho de nuestro pueblo a ser feliz, a construir con dedicación y altruismo un mundo en el que nuestros hijos puedan sentirse mañana orgullosos de la obra colectiva sin precedentes que varias generaciones de cubanos han hecho salir de su sudor y hasta de su sangre. Constituyó también el marco para que poetas de todos los continentes declamaran en sus propias lenguas obras de su inspiración, formando un solo poema y un mismo dialecto, dirigidos al mundo donde la diversidad y las ansias de cambio fueron los protagonistas. En la bella ciudad de Baracoa, al oriente del país, existe un lugar lleno de tradición e historia. Hoy el periodista Ariel Larramendi nos lleva en un viaje a esta hermosa región para conocer un emblemático sitio, el Hotel de la Rusa. Veamos. Hay veces que se confunde la línea divisoria que separa el mito, la leyenda, de la realidad. Si se le pregunta a una persona de Baracoa qué símbolos puedan identificar su ciudad, seguramente mencionará el Yunque, esa montaña como cortada con un inmenso cuchillo que anuncia al navegante que va llegando a la ciudad primada de Cuba. O la Cruz de Parra, primera cruz de madera en el Nuevo Mundo. O el Tibaracón, esa franja de arena que divide al río en su desembocadura del mar. O el cacao, el alimento de los dioses. Pero lo que nunca olvidará mencionar el baracueso para identificar a su ciudad es el Hotel La Rusa. Esto posiblemente no lo sabía Magdalena Menassés cuando emprendió la huida de su Rusia natal, y Baracoa era un pueblo perdido en la memoria y el diálogo de sus residentes o de quienes la habían visitado alguna vez. Quiso el destino que la Menassés, hija de un asesor del zar ruso en su peregrinar por el mundo,
se asentara definitivamente en la primera villa de esta isla caribeña que llamaban Cuba. El tiempo y su desandar por el mundo debió reconciliar con el aire social que respiraba en Cuba, y sus obras reestructuraron la historia que el novelista mayor de Cuba, Alejo Carpentier, llevó a su obra Consagración de la Primavera. El Hotel La Rusa, de la que era propietaria en el Malecón Baracuezo, recuerda hoy que Magdalena Amenacés se constituyó, por esas cosas inexplicables del destino, en un símbolo de la ciudad de Baracoa. El Hotel La Rusa resguarda el mismo misterio que rodeó siempre el destierro voluntario y aquella mujer, Magdalena Amenacés, rodeada de mar y de soledad, que la imaginación de baracuesos, cubanos y extranjeros mitifican hasta siempre. En el corazón de La Habana Vieja se encuentra situado el Museo del Automóvil. Fundado por la oficina del historiador de la ciudad, este lugar colecciona toda una variedad de autos antiguos. Estas reliquias son seleccionadas según su importancia en la historia del automóvil, su singularidad o por haber pertenecido a una figura de nuestra historia. El periodista Raimundo Urréchaga nos presenta hoy esta nota sobre ruedas. En pleno casco histórico de La Habana nos encontramos la historia sobre ruedas, un verdadero paseo por distintas épocas y reliquias del automovilismo mundial y cubano. Se trata del Depósito del Automóvil, un lugar que muchos locales y foráneos visitan en la capital cubana para apreciar y conocer distintos carros de épocas inimaginables para el ser humano. Surge a partir de un esfuerzo del historiador de la ciudad por conservar algunos automóviles representativos de lo que existía en Cuba en determinadas épocas. Muchas empresas se motivaron a entregar los automóviles antiguos que tenían en su propiedad. Personalidades también entregaron automóviles antiguos que estaban en su propiedad, y por tanto no hay una fecha fija de inauguración de este lugar. Fue una colección que se fue conformando en el tiempo y se abrió un público deseoso de verlo, que sabía que esto estaba aquí. Aquí está lo que no hay en las calles, ya sea por su antigüedad o por ser el único sobreviviente en Cuba o por ser un automóvil que utilizó alguna personalidad o que participó en algún hecho significativo dentro de la ciudad. Por eso es que están aquí, por eso es que este lugar es particular, además de ser un lugar donde se promociona la cultura del automóvil. Aquí nos encontramos con un auto que conmocionó al mundo de la mecánica, el Ford Modelo T, creado por Henry Ford a principios del siglo XX, con un compacto modelo y bajo costo para su época. Me gusta el más antiguo de la colección, que ahora está en restauración, un Cadillac de 1905, lamentablemente no lo podemos ver ahora, pero quien le continúa dentro de ese orden cronológico es un Ford Modelo T de 1918, muy importante dentro del desarrollo histórico del automóvil, muy importante para Cuba y para los cubanos, porque varió todo. Vimos el automóvil en el mundo de manera diferente, y particularmente en Cuba salpicó a nuestro país de maneras de referirse al automóvil, cambió nuestro lenguaje e incitó a muchas actividades automovilísticas que para los cubanos eran nuevas. De igual forma, hallamos en este depósito ejemplares que pertenecieron a figuras de la política, la cultura y otras esferas de la vida nacional cubana y que decidieron preservar en el tiempo estos carros. Pero también podemos encontrar en este viaje modelos únicos creados específicamente para la isla, dada su cercanía geográfica con el principal artífice de los automóviles, Estados Unidos. Y este es muy particular porque es un Rolls Royce, todo el mundo es el mito del Rolls Royce, y este en particular, de 1925, tiene una carrocería francesa, que no quiere decir que sea raro, pero comúnmente las personas que no conocen piensan que el Rolls Royce es completamente inglés. La mecánica es inglesa, pero la carrocería es francesa, muy particular, no
Solo 2 existen en el mundo como este es uno de ellos. Es un automóvil de tan alta calidad como los Cadillac, fue producida por la división Cadillac, y su nombre es LaSalle porque se nombró en honor a Robert Cavalier de LaSalle, fue descubridor francés de la Luisiana. Como te decía, este automóvil fue tan bien hecho que en su época ganó algunas carreras en Indianápolis y se le decidió agregar a su logotipo las alas de pájaro, precisamente por eso, porque fue un auto muy veloz y muy seguro en su época. Este en particular está muy bien conservado desde su compra hasta que los avatares de la vida lo llevaron aquí al museo. Ha sido un automóvil muy bien cuidado, muy bien conservado. En cuanto a las condiciones de frenado, independientemente de ese mecanismo diferencial, los frenos se sobredimensionaron para poderlo detener porque alcanza bastante alta velocidad. Este automóvil es único en Cuba, a pesar de que hay otros LaSalle, no son de este año y mucho menos de este modelo. Sin dudas nos encontramos ante un lugar que guarda en sus paredes la historia misma del automóvil en Cuba y el mundo. Y así llegamos al final por hoy. Recuerde siempre que con nosotros puede consultar las principales noticias de cada día con solo visitar nuestro sitio de internet. Somos Panorama Semanal, una propuesta de Prensa Latina Televisión, siempre a su alcance. Nos vemos.